La resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa número 064-2015 SUNAT establece la aplicación de la facultad discrecional en la administración de sanciones vinculadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de forma electrónica. Si bien es cierto, nosotros ya en un anterior módulo hemos estado comentando acerca de la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 39-2015, cabe señalar que esta resolución 064-2015 establece una prórroga en el tema de los plazos. Asimismo, considera la aplicación y revisión de algunos temas adicionales a la aplicación de la facultad discrecional que anteriormente no se habían visto, como es el caso del impuesto general a las ventas y las anotaciones en los libros vinculados a la misma. La presente resolución está vinculada a las siguientes infracciones. El numeral 2 del artículo 175 del texto único ordenado del Código Tributario establece como infracción el llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos, sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Si bien es cierto, como lo comentábamos ya en un anterior video, había que tener en cuenta que las infracciones asociadas a este tipo de comportamiento realizado por los contribuyentes es no tener en cuenta las reglas establecidas por medio de un marco normativo. Por ejemplo, en el caso de los libros electrónicos, con referente a las reglas de llevado o a la información que se tiene que brindar en el mismo. En un caso habíamos citado para el registro de compras, si ustedes se acuerdan, el uso de los códigos, ¿no?, de identificación de las adquisiciones de bienes y servicios que tenemos que hacer nosotros en el registro de compras, ¿no?, como les indicaba anteriormente, asociado al campo número 34. Hay que tener en cuenta que al momento de hablar de libros electrónicos, hay que considerar qué campos son obligatorios y qué campos son voluntarios. Es obvio que muchas veces el cumplimiento de la obligación que establece estas resoluciones de superintendencia vinculadas al manejo de libros puede generar algunos problemas, porque en primer lugar encontraremos en algunos casos dentro de las referencias a las tablas para el diseño de los mismos que pueden ser obligatorios, pero al momento de ver el comentario nos damos con la sorpresa que es un campo obligatorio. Esto, por ejemplo, sucede para el caso de los principales contribuyentes, si es que estamos haciendo una referencia al libro diario. En el caso del libro diario había que tener en consideración un campo que se refiere a lo que denominamos dato estructurado o el campo número 20. Si nosotros observamos dentro del libro diario electrónico, el campo 20, nos habla de un dato que proviene del código del libro, del cubo, el estado del cubo, que debe mostrarse en este campo 20. Pero, si bien es cierto, yo lo veo como voluntario, pero en la sección comentarios nos señala lo siguiente, que es obligatorio en el caso que el asiento contable en el libro diario no es consolidado. Caso contrario, no se consigna nada en este campo. Esto, por ejemplo, puede generar una contingencia. Significa que si yo no aplico esta regla, pues no estoy llevando los libros en la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes con relación a su llevado, por citar alguna situación adicional. Veamos otra infracción, que el numeral 5 del artículo 175 del texto único ordenado del Código Tributario establece como infracción
es llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT que se vinculen con la tributación. Como ya habíamos comentado anteriormente, tratándose del atraso, sobre todo en los libros electrónicos, había que considerar cuando nosotros recibimos la constancia por parte de la administración tributaria del envío del libro. No basta con llenar la información, no basta con enviarla, tenemos que tener la constancia de recepción, documento base para poder nosotros identificar que estamos cumpliendo dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria y no caer en esta infracción, que también es un caso clásico en libros, sobre todo que se acentúa con el tema de los libros electrónicos, el numeral 5. Otras situaciones que son reguladas es el numeral 7, que se refiere al tema de conservación. Veamos que el numeral 7 del artículo 175 del referido Código Tributario establece como infracción el no conservar los libros y registros llevados en sistema manual, mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas con estas durante el plazo de prescripción de los tributos, ¿no? Como recordaremos, si es que tenemos que ver el tema de los libros electrónicos, en este caso tenemos que nosotros almacenar, tenemos que guardar todos esos archivos que nosotros generamos, tanto de los de envío como también las constancias de recepción. Otra infracción que va a estar dentro del ámbito de la discrecionalidad es la siguiente. El numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario establece como infracción el no presentar otras declaraciones distintas a las declaraciones que contengan determinación tributaria dentro de los plazos establecidos, ¿no? Esta situación, por ejemplo, nosotros la teníamos anteriormente regulada con la resolución 039, ¿no? Y que, como les decía, es esta resolución que posterga el tema de tiempos. Pero también hay que recordar que esta resolución añade algunos conceptos asociados al numeral 1 del artículo 178. En el anterior módulo habíamos hablado de unas situaciones excepcionales con referencia al impuesto a la renta, pero es nuevamente tocado el tema desde el punto de vista del numeral 1 del artículo 178 y ojo con esa discrecionalidad que vamos a ver en un momento más, que hace una referencia al tema del IGB. En sentido general, el numeral 1 del artículo 178 señala lo siguiente: no incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones y o retribuciones y o rentas y o patrimonio y o actos grabados y o tributos retenidos o percibidos y o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, como decíamos nosotros que se trataba del primer grupo, si podemos identificar aquí la clasificación. Por otro lado, también está el tema de declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación de la obligación tributaria y o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y o que generen la obtención indebida de las notas de crédito negociables u otros valores similares. Ya les había comentado que este numeral contenía una infinidad de situaciones. Al momento de analizar la facultad de discrecionalidad dentro de la aplicación por parte de la administración tributaria, hay que ser más específicos, hay que buscar la regla exacta. Veamos entonces cuál es el marco normativo. Se dispone aplicar la facultad discrecional
de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias, tipificadas en los numerales 2, 5 y 7 del artículo 175, el numeral 2 del artículo 176 y el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario y sus normas modificatorias, de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo del presente. Entonces veamos, no se va a sancionar administrativamente qué situaciones de las establecidas en estos numerales. En primer lugar, tenemos con relación al artículo 175, numeral 2. Contribuyentes obligados a llevar sus libros y registros contables de manera electrónica, cuyas infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 1 de noviembre del 2008, siempre que las mismas sean regularizadas hasta junio del 2016. Contribuyentes que voluntariamente lleven sus libros y registros contables de manera electrónica y que se hayan afiliado al SLE-PLE o que hayan generado algún registro en el SLE portal. Contribuyentes que voluntariamente lleven su libro de ingresos y gastos de manera electrónica. En este caso, como podemos observar dentro del análisis del marco normativo, podemos considerar que la regla que se va a establecer es que la discrecionalidad va a referirse al periodo de junio del 2016 para estas situaciones. El artículo segundo, ¿qué nos dice respecto a este tema? ¿Cuándo va a ser el ámbito de aplicación? Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación inclusive a todas las infracciones cometidas o detectadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, que no hayan sido emitidas o habiendo sido emitidas no se hubieran notificado. Artículo tercero, no procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de superintendencia efectuados hasta la vigencia de la norma. Muy bien, de primera mano vemos que el plazo de regularización se va hasta junio del 2016. Pero, si ustedes se dan cuenta, al hablar de los numerales y de la vinculación al Código Tributario, existen una infinidad de posibilidades. De allí que dentro de esta resolución de superintendencia se plantee un anexo en el cual se va a mostrar los criterios para aplicar la facultad discrecional en las sanciones tributarias por infracciones cometidas o detectadas a partir del 1 de noviembre del 2008 hasta la fecha máxima del atraso del mes de junio del 2016. También cabe recordar que este tema va a estar referido a la aplicación de facultad discrecional en los libros y registros electrónicos. Es decir, no aplica al tema de libros físicos. Importante acotación. Veamos pues a continuación cómo se va a dar los criterios de aplicación de la facultad discrecional desde la perspectiva de cada una de las infracciones señaladas. De acuerdo al artículo 175, numeral 2, no se emitirá sanción de multa en los libros y o registros que no consignan la información de acuerdo a lo establecido en las resoluciones de superintendencia número 182/2008 SUNAT, 286/2009 SUNAT, 066/2013 SUNAT y normas modificatorias, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máximo de atraso del mes de junio del 2016. Estas normas, como ustedes saben, están vinculadas al tema de libros y registros electrónicos. El hecho de no consignar información obviamente no es atraso, sino es el hecho de que yo no cumplo las formalidades establecidas en dicha resolución para un correcto llevado de los libros electrónicos. Una situación que es recurrente con respecto al programa de libros electrónicos PLE es que no te valida muchas situaciones y las deja pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos por ahí alguna suerte de infracciones que están tipificadas aquí. Teníamos un plazo para regularizarla hasta junio del 2016. Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción señalada en el párrafo precedente,
con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016, no se emitirá sanción de multa, siempre que la omisión se regularice dentro del plazo otorgado. El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente, una regla específica. El artículo 175, numeral 5, nos habla acerca del tema de los atrasos. Ya lo habíamos comentado. Se dice acá que no se va a emitir sanción de multa cuando se emita la constancia de recepción de los libros y o registros electrónicos fuera de los plazos establecidos en el anexo número 2 de la resolución de superintendencia número 234/2006 SUNAT. Asimismo, normas modificatorias, así como las resoluciones de superintendencia 286/2009, 008/2013, 379/2013 y 390/2014, y normas modificatorias, en tanto el contribuyente la emita hasta fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016. Hay que tener en cuenta que el proceso de incorporación de los contribuyentes como generadores de libros electrónicos ha sido llevado de forma gradual, comenzando con los PRICOS y luego incorporándose con aquellos contribuyentes que no son PRICOS, y de ahí la existencia de un cronograma. Ahora, estas resoluciones que nosotros vemos enunciadas aquí, vemos cómo han sido justamente las normas que nos han permitido incrementar el número de generadores incorporado, situación que es complementada con el hecho de aquellos contribuyentes que voluntariamente han querido llevar libros electrónicos. En ambos casos hay que tener cuidado con los plazos. Recordemos que actualmente, hablando del tema de plazos, debemos referirnos a registro de compras y registro de ventas electrónico, que tiene un cronograma especial. Los otros libros, por ejemplo el anexo 5, que usan los principales contribuyentes, de diario y mayor, se refieren específicamente al cronograma común y corriente que tenemos para los libros fijos. Solamente para electrónicos tenemos que tener en cuenta que hay un cronograma especial. Pero la sanción de multa es igual para el atraso para todos. Tratándose del artículo 175, numeral 5, hay que considerar de que no se debe emitir una sanción de multa cuando no se hayan generado o descargado para su actualización el libro de ingresos y gastos electrónico, de acuerdo a lo señalado en la resolución de superintendencia 182/2008 SUNAT y normas modificatorias, en tanto el contribuyente lo genere o descargue hasta fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016. Recordemos que esta obligación está asociada a los contribuyentes que generan rentas de cuarta categoría y que emiten recibos por honorarios electrónicos. A la fecha, actualmente, creo todos los contribuyentes que generan rentas de cuarta categoría de alguna u otra manera ya están en los recibos electrónicos y tienen que llevar este libro. Muchos de ellos no cumplen con descargarlo, no cumplen con generarlo. La fecha máxima de atraso es el mes de junio del 2016. En ambos casos, la SUNAT, cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016, no se emitirá sanción de multa, siempre que la emisión de la constancia de recepción del libro y o registro electrónico o la generación o descarga del libro, ingresos y gastos electrónicos se regularice dentro del plazo otorgado. El plazo otorgado por la SUNAT deberá ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Tienes que tener en cuenta aquí que para el tema de los atrasos, como les había comentado en anteriores módulos, tiene que haber la detección por parte de SUNAT. Una vez que la SUNAT me detecta y me notifica que estoy yo dentro de una infracción, no me va a generar una multa de acuerdo a la facultad de discrecionalidad. Lo que me va a hacer es que yo corrija esa situación, y para ello me va a dar un plazo que está entre 3 y 15 días hábiles, viendo la situación del contribuyente. Otro tema vinculado a la situación que estábamos comentando es el artículo 175, numeral 7, que nos dice que no se emitirá sanción de multa
por conservar los libros y registros electrónicos en un medio de almacenamiento magnético u óptico u otros similares, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por SUNAT y que no exceda la fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016. No olvidemos el hecho de que sean libros electrónicos, registros electrónicos, significa que lo dejemos ahí. Tienen que almacenarse y tenemos que cumplir con esa obligación. También es importante señalar que en el caso de principales contribuyentes había una obligación que es sancionada acá, ¿no? Entonces dice, no se emitirá sanción de multa en el caso de principales contribuyentes cuando no cuenten con el ejemplar adicional del libro o registro electrónico, siempre que dicha omisión se regularice dentro del plazo otorgado por la SUNAT y que no exceda de la fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016. Por un lado, almacenar información vinculada al tema de los libros electrónicos, almacenar los archivos. Y por otro lado, el hecho de que si yo soy principal contribuyente, tengo que tener un ejemplar adicional de los libros y debe estarse almacenando no solo en el domicilio fiscal, sino en un lugar adicional. Esto se comunica por medio de la plataforma de sistema de operaciones en línea. Y tengo como plazo también el mes de junio del 2016. Si SUNAT me detecta, pues me va a señalar, usted está cometiendo una infracción, no habrá una multa, pero sí me va a dar un plazo para regularizar, que va a ser de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Otra situación también que es importante es que no se va a emitir una sanción de multa si posterior a la afiliación al sistema de libros electrónicos el generador es designado principal contribuyente. Si yo he sido incorporado como generador de libros electrónicos y no era PRICO, simplemente llevaba compras y ventas electrónico, y posteriormente ya soy principal contribuyente, o siendo yo MEPECO paso a ser PRICO y tengo que llevar los libros del anexo 5, hay una obligación. Esa obligación es que yo debo comunicar a la SUNAT la dirección del establecimiento donde se va a conservar el ejemplar adicional de los libros y registros electrónicos. No solo basta almacenarlo en el domicilio fiscal, tiene que darse en un lugar adicional y eso se comunica a la administración tributaria. Esto está establecido en la resolución de superintendencia 248-2012 SUNAT, siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso al mes de junio del 2016. Cuando la SUNAT detecte y notifique la detección de la infracción con anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de junio del 2016, no se emitirá ninguna sanción de multa. Es siempre que la comunicación se regularice dentro del plazo otorgado. Igual que como pasa en las otras situaciones, si la administración tributaria detecta que yo no le he comunicado, siendo PRICO, la dirección del establecimiento donde voy a tener el ejemplar adicional, pues tengo una infracción. No me va a caer una multa siempre y cuando yo regularice ese tema. Para ello la SUNAT me dará un plazo de 3 a 15 días hábiles, considerando la situación del contribuyente. Una novedad que tenemos en esta resolución 064-2015 y que si lo podemos ver así, complementa aquella dada por la resolución 062-2015 que específicamente nos hablaba del tema del impuesto a la renta y que ahora con esta resolución 064 se incluye el tema del IGB por el tema de las diferencias en anotaciones en el registro de compras y ventas. Veamos, no se aplicará sanción cuando se presenten las siguientes circunstancias objetivas tratándose del IGB. Ojo que esto no estaba en las anteriores resoluciones. Veamos, cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una diferencia entre la anotación de ventas e ingresos en el registro de ventas e ingresos electrónico del mes y las ventas e ingresos declarados en el mismo mes. Como nosotros sabemos, tratándose de las ventas, yo tengo, por un lado, lo que declaro en mi PDT y otro, lo que yo tengo anotado en mis libros. Si la SUNAT me encuentra una diferencia, pues lógicamente hay una infracción. Situación B.
Cuando en una acción de fiscalización se detecte que hay una diferencia entre el crédito fiscal declarado en el mes y la anotación del crédito fiscal en el registro de compras electrónico el mismo mes. Acá es una situación contraria. El crédito fiscal que declaro en un PDT y el crédito fiscal que está en el registro de compras. Las diferencias que se den en estas situaciones van a aterrizar dentro de lo prescrito por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Entonces, ¿cómo trabajar este tema? ¿Qué va a pasar? La administración tributaria me detecta estas diferencias, ya sea en compras y ventas. Para tal efecto, consideramos la discrecionalidad. No se emitirá la multa siempre que se cumplan con las siguientes condiciones. Veamos. El contribuyente debe subsanar la infracción presentando la declaración rectificatoria correspondiente antes de la culminación de la acción de la fiscalización. Observe que en este caso el IGB, el hecho de las diferencias encontradas son por fiscalización. Entonces, si yo sé que hay una diferencia entre compras y entre las ventas o entre las compras, entre lo registrado y lo declarado, yo lo tengo que subsanar antes de que culmine la acción de fiscalización. Si lo hago, no voy a tener una multa. 2. Si el producto de la referida declaración rectificatoria se determina un perjuicio económico, debe cancelarse el mismo antes de la culminación de la acción de la fiscalización. Por supuesto, si hay algo, un saldo mal arrastrado o hay un monto que no se corrigió adecuadamente, hay que tener cuidado. ¿Qué es perjuicio económico? Perjuicio económico es el impuesto que en definitiva se haya dejado de pagar luego de considerar el saldo a favor del ejercicio anterior, retenciones y pagos previos. Tengamos en cuenta estas reglas para un adecuado manejo de esta resolución.